tocando una serie que la vamos a estar manejando hasta finales de este mes, acerca de cómo tener una vida con propósito. Creo que al nosotros recibir a Cristo en nuestro corazón, no solamente Dios nos da la salvación, la vida eterna, sino que también nos da un propósito de vida, propósito de vida. Y es interesante que ese término pueda estar calando en nuestra mente para que cada uno de nosotros comencemos a tener un propósito de vida y que comencemos a decirle al Señor: Señor, ¿de qué manera tú quieres usarme? ¿De qué manera tú quieres empoderarme? ¿Qué es lo que tú quieres hacer a través de mi vida? Por naturaleza parece ser de que vivimos una vida muy centrada en nuestra necesidad, en nuestro círculo más íntimo. Aún nuestras oraciones muchas veces son muy egoístas, porque siempre oramos por nuestra necesidad, siempre oramos por la gente que nos rodea o nuestra familia, nuestro entorno más cercano, nuestra casa, si estamos atravesando una situación o si queremos que algo se dé, un proyecto o provisión, pero muchas veces nos interesamos por aquello que Dios necesita que hagamos para Él en esta tierra. Y allí es donde tenemos que decirle al Señor: Señor, yo quiero que tú hables a mi vida, quiero ser un instrumento que tú puedas usar, porque Dios a cada uno de nosotros nos ha dotado de capacidades. Sí, dentro de ti hay capacidades puestas por Dios, talentos, dones, habilidades, destrezas, herramientas que Dios nos da con un fin, con un propósito, y es que seamos útiles para Dios. Que en el lugar donde nos encontremos, en la sociedad, en cualquier instancia en la que Dios nos haya puesto, podamos ser luz y sal en medio de este tiempo. Este tiempo es un tiempo difícil, es un tiempo donde en el mundo hay crisis, donde escuchamos cosas negativas, donde están pasando muchas cosas contrarias, pero precisamente dice la palabra que el mundo está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Y ese texto de Romanos me impacta, porque dice el apóstol Pablo: el mundo no está aguardando la manifestación de Dios, sino de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Los hijos de Dios. Y manifestarse es actuar. Manifestarse es hacer lo que nos corresponde. Manifestarnos es salir del lugar invisible para ser visibles, de la irrelevancia a la relevancia, de estar apagados a estar encendidos. Y allí es donde entendemos que Dios nos quiere usar. Diga conmigo eso: Dios me quiere usar en este tiempo. Dígalo fuerte: Dios me quiere usar en este tiempo. Y quiero tocar un tema en esta mañana que lo he titulado: usa con efectividad los dones que Dios te dio. Usa con efectividad. Hay una parábola que Jesús narró, que está en el libro de Mateo, en el capítulo 25, versículo 14 en adelante. Y una parábola es una manera de poder enseñar un principio a través de ejemplos, de historias. Eso eran las parábolas que Jesús usaba. Vamos a leerlo juntos. Mateo capítulo 25, verso 14. Dice la Biblia: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo
Vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. La parábola de los talentos. Un talento tiene que ver con un don. Un don, bíblicamente hablando, es un regalo de Dios para nosotros. Los dones son aquellas cosas que usted y yo recibimos cuando Dios nos da su paternidad. Recuerde aquella historia narrada en el libro de Lucas, cuando se habla del hijo pródigo. Es una historia muy bonita para ejemplificar lo que Cristo hace con nosotros. El hijo pródigo estaba fuera de casa, alejado del Padre, estaba sufriendo porque estaba en pecado, pero en su condición de pecado y aún de pobreza y de miseria, dice la palabra que reflexionó y fue al Padre, donde el Padre lo recibió con los brazos abiertos. Ese Padre lleno de amor, de misericordia, de bondad, ahora lo abraza. Ese hombre, hijo pródigo, ahora llega a casa sucio, andrajoso, con las ropas rotas, con un calzado desgastado, mejor dicho, en una condición en la cual lo había dejado el pecado. Pero ahora el Padre lo abraza, se reconcilia con él. Y dice la palabra que otra vez entra a casa del Padre. Yo creo que cada uno de nosotros hemos vivido la misma experiencia. Un día estábamos alejados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, alejados de la bendición, no herederos de la vida eterna. Pero Jesucristo en su misericordia vino para reconciliarnos con el Padre, para quitar nuestro pecado, y ahora nos encontramos un papá que es Dios, lleno de gracia, de bondad, que viene a abrazarnos, a aceptarnos, que viene para traer reconciliación. Qué bonito eso, porque a través de Jesucristo fuimos reconciliados con Dios. Pero cuando usted y yo recibimos a Cristo en el corazón, entramos a ser parte de la familia de Dios. Dice la Biblia que ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Ahora, cuando el Padre recibió al hijo pródigo, dice la Biblia que le dio dones. De hecho, le cambió la vestidura, le dio un anillo,
le puso calzado nuevo, preparó el mejor banquete, regalos, 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 regalos. Y algo que Dios hace y necesitamos entender es que al momento de usted y yo recibir a Cristo en nuestro corazón, Dios pone dones en cada vida del creyente. Esto no es para algunos, esto es para todo hijo de Dios. Entonces, allí es cuando tenemos que primero aprender a identificar los dones que Dios me ha dado. Los dones. Ahora, diferenciemos entre un don y una habilidad innata. Hay habilidades, por ejemplo, hay hijos que salen de padres músicos y ya vienen con esa capacidad o esa agilidad para la música. Pero una cosa es un talento innato, otra cosa es un don divino. Los dones no son innatos, son regalados por Dios para su pueblo. Tú tienes habilidades y destrezas innatas, pero lo que Dios da va más allá. Por eso lo que Dios da no lo tiene el impío, no lo tiene la persona que no tiene a Cristo en su corazón. Y allí es cuando tenemos que aprender a valorar y a entender los dones que Dios quiere dar a su pueblo. Y allí es cuando quiero hablar precisamente de los dones y de cómo debemos usarlos y cómo Dios espera que usted y yo los desarrollemos. En primer lugar, Dios a cada uno nos ha dado dones. De hecho, la Biblia habla en 3 porciones bíblicas de los dones que da el Espíritu Santo, de los dones que da el Hijo Jesucristo y de los dones que da el Padre. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, habla de los dones que da el Espíritu a su pueblo. Vamos a leer ese texto. Dice la palabra: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Versículo 7. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual. Quiero resaltar esto. A cada uno de nosotros. ¿Dónde estamos nosotros? Aquí. O sea, yo. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno, el Espíritu le da la capacidad de dar. Aquí empiezan los dones. Capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. En la versión Reina Valera habla del don de ciencia. Don o el mensaje de conocimiento especial. Verso 9. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Eso es lo que es discernimiento. Mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Todavía, vuelvo al versículo 10 que estaba leyendo. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Verso 11. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Es decir,
Dios, Jesucristo es la cabeza. Nosotros como iglesia, como pueblo cristiano, somos el cuerpo. Y el cuerpo está compuesto de muchos miembros: manos, pies, oídos, ojos, nariz, brazos, manos. Bueno, cada función del cuerpo y miembro del cuerpo fue creada para complementar el cuerpo y para ser útil. Y allí es donde Jesucristo ha venido a levantar un pueblo. Somos usted y yo. Y Dios nos ha equipado con diferentes dones. Aquí el apóstol Pablo menciona 9 dones que el Espíritu da a su pueblo: capacidad para dar consejo, ciencia, el don de sanidad, el don de fe, para hacer milagros, capacidad para profetizar, discernir un mensaje, es decir, discernimiento, capacidad para hablar en lenguas, capacidad para interpretar las lenguas, dones espirituales. Ahora, vayamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11, donde se hablan de los dones de Jesucristo, los que Él da a su pueblo. Efesios 4:11 dice la palabra: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Ahora, Jesucristo en el libro de Efesios revela a través de su palabra dones que da como equipamiento para su pueblo. Entonces ahí ya se mencionan 5, los cuales nosotros también conocemos como los 5 ministerios. Pero esos ministerios precisamente son dones que Jesucristo da a su pueblo. Entonces habla del apóstol, aquella persona que está llamada a servir, a enviar a otros, aquella persona que está encargada de promover el evangelio, de ir más allá, de romper, de avanzar, que el reino de Dios se establezca y pueda progresar. Está también aquel profeta que oye la voz de Dios y la declara. Está también aquel evangelista que está llamado a compartir, a predicar, a enseñar, a traer gente a Cristo. Está también el maestro que tiene unas habilidades, unas destrezas para poder llevar la palabra y enseñarla a otros. Y también está el pastor, que es aquel encargado de cuidar un rebaño, de pastorear gente, de cuidar unos discípulos, aquel mentor que está pastoreando, o aquella persona que está discipulando a otro, o aquel que está para ayudar a otra persona. Dice la palabra, ese proceso va a continuar hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Y Dios los ha puesto, dice la Biblia, para edificar, para ser útiles a otros. Tienen la responsabilidad de preparar al pueblo, tienen la capacidad de edificar la iglesia. Son personas, instrumentos que Dios usa para bendición de otros. Y ya en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 6, se habla de los dones del Padre. Dice la palabra: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad.
Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Mire lo que Dios nos está dando. Dice, ustedes tienen diferentes dones. Algunos van a profetizar porque van a conocer mi voz y la van a declarar. Otros les voy a dar una fe que va a traer cosas grandes a la tierra. Pero a otros los pongo para servir, a otros para ser maestros y enseñar, a otros para animar a otros para dar con generosidad, a otros para que muestren bondad, para que lo hagan con gusto. Y en estas tres porciones bíblicas encontramos 21 tipos de dones que Dios da a su pueblo. 21. Y allí, de alguna u otra forma, cada uno de nosotros tenemos equipamiento que Dios nos ha dado. Ahora, es posible de que una persona tenga los 21, pues quien tuvo los 21 dones fue Jesucristo, Dios hecho hombre. Pero así como somos un cuerpo, y esto es muy importante entenderlo, así como somos un cuerpo, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Una persona puede ser mano, el otro puede ser pie, el otro puede ser el ojo o la nariz, no sé. Por eso es tan importante entender esto, porque por un lado debo de entender que Dios a mí me ha dotado de dones. ¿Cuántos de ustedes entienden eso? Todos aquí tenemos dones. Ahora, yo no tengo que envidiar o desear el don del otro. Tengo que descubrir los dones que Dios a mí me ha dado. Y por otro lado, entender que uno y otro no somos competencia, sino que nos complementamos. Mi hermano puede tener unas habilidades que yo no tengo, unos dones en los que yo no me muevo. Pero de acuerdo a tu asignación, Dios te equipa. De acuerdo a la visión que Dios pone en ti, Dios te da los dones. De acuerdo al llamado que tú tienes, entonces Dios se va a manifestar. Quizás una persona que tiene un llamado para evangelizar, para ir a compartir a otros, para llegarle a otras personas, Dios le da el don de sabiduría para saberles entrar. Dios les da el don de milagros para que cuando Él ore, Dios se manifieste. Dios le da el don de sanidad para que ore por los enfermos y la gente reconozca a Jesucristo como Señor. Hay otras personas que Dios pone en instancias de gobierno y Dios le da la capacidad de ser líder. Hay otras personas que Dios pone quizás en otra área donde Dios lo necesita y Dios lo equipa para eso. Ahora, entendamos un segundo aspecto. Dios quiere que los usemos correctamente. Mire la parábola que leímos al principio. Llega el Señor, Dios, y a uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 talentos, a otro le entregó 1 talento. Dios no nos llama a envidiar lo del otro. Dios nos llama a sacarle el mayor provecho al don que Dios nos entregó. Porque qué triste sería de que una persona tenga una capacidad, un don puesto por Dios, pero está inactivo, no lo valora, no lo usa correctamente. Hay personas que, por ejemplo, tienen el don de sanidad, pero nunca han orado por un enfermo. Y la Biblia dice, y pondréis las manos sobre los enfermos y se sanarán. Pero dice la Biblia que hay una acción del hombre para ver una manifestación de Dios. ¿Cuál es la acción? Ora.
Y ahí es cuando cada uno de nosotros, en el momento en que entendemos que somos personas de propósito, que Dios me quiere usar en un área o en el lugar donde Dios me ha puesto, Dios comienza a hablarme, Dios comienza a mostrarme, y en la manera en que yo comienzo a servirle al Señor, en la manera en que yo comienzo a ser útil para Dios, los dones se van a comenzar a manifestar. Dele fuerte ese aplauso al Señor. En otras palabras, Dios a quien llama, respalda. Dios a quien llama, equipa. Dios a quien llama, manifiesta su gloria a través de él. Entonces, la carga que Dios comienza a poner en ti. Sí, Señor, yo me voy a convertir en una persona de propósito. Voy a comenzar a alinearme a tu voluntad. Voy a comenzar a ser útil en el reino de Dios. Y Dios va a comenzar a poner el querer como el hacer en tu corazón. Dios va a comenzar a ampliar tu visión. Dios va a poner una carga en tu interior. Pero Él no solamente te envía, sino que te equipa. Dios no solo te envía, sino que te equipa. Porque muchas veces creemos que no tengo la capacidad o que no lo puedo hacer porque me falta, pero Dios a quien llama respalda. Y un día Dios te va a pedir cuentas por el talento que te ha dado. Así como cuando llegó el Señor de la parábola, bueno, ¿usted qué hizo con sus 5 talentos? ¿Usted qué hizo con sus 2 talentos? ¿Usted qué hizo con ese talento que le di? El de 5 salió diciendo, pues Dios, mira, yo lo exploté al máximo. Lo puse a producir tanto que ahora tengo 10. El de los 2 talentos, Dios, pues yo también me esforcé, hice lo que tenía que hacer y bueno, estos 2 me produjeron 2 más. Pero cuando llegó a donde estaba el 1, ay, tuve miedo. Eso fue lo que dice la Biblia. Ay, yo tuve miedo. Imagínese usted con el don de sanidad. Yo tengo miedo de orar por los enfermos. Con el don de liderar. Es que a mí me da miedo hablar. O sea, Dios nos ha equipado con dones. Esto es como usted regalarle una camisa a alguien y que nunca se la ponga. No, Dios te da regalos, pero Él quiere que tú los valores, que tú los uses. Tú tienes capacidades. Tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Tienes a alguien que te puede dirigir en la vida. Una de las cosas para usted avanzar es valorar lo que usted es. Valorar lo que usted tiene. Parece ser de que andamos más mirando hacia afuera que descubriendo lo que tenemos dentro. Y siempre, ay, es que me falta, ay, es que usted sí tiene quien lo respalde, ay, es que allá en otro país sí hay dinero, ay, es que usted sí puede, yo no, es que, ay, si yo tuviera ese don, ay, sí, ay, claro, ay, andamos mirando hacia afuera. No, hermano, valórese usted mismo, dele valor a lo que usted es, identifique su potencial, sus dones, sus habilidades. 21 dones hablamos acá, la Trinidad soltando dones. Y dice el texto, a todos les doy dones, a mi pueblo, a mis hijos. Pero hay alguien que quiere dañar tu valor, tu autoestima, llevarte a creerte el pobrecito. Yo no puedo, eso es para otros. No, hermano, tenemos que aprender a valorar
Y cuando usted haya identificado su talento, su don, su capacidad, explote su capacidad. Cuando Dios llamó a Abraham, le dio el don de la fe. Cuando Dios llamó a Moisés, le dio el don de hacer milagros. Cuando Dios llamó a David, le dio el don de la adoración, luego el don del gobierno. Cuando Dios llamó a José, le dio el don de interpretación de sueños, de liderazgo, para ser un estratega. Cuando Dios llamó a Jeremías, a Isaac, a Malaquías, le dio el don de profetizar. Cuando Dios llamó a Débora, le dio el don de liderar. Cuando Dios llamó a Noemí, le dio el don de dar. Cuando Dios llamó a Pablo, le dio el don de la sanidad, de predicar, de servir, de enviar a otros. Cuando Dios llamó a Daniel, le dio la capacidad de profetizar, de liderar, de gobernar. Cuando Dios llamó a Pedro, le dio la capacidad de predicar, una unción apostólica para hacer milagros, para que el reino corriera. ¿Qué hicieron estos hombres y mujeres? Usaron sus dones. Mire, cuando Jesús estuvo en la tierra, el libro de Hechos, en el capítulo 10, versículo 38, dice la palabra: y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret. Mire, Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después, Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios está contigo. ¿Cómo me va a ir mal? ¿Cómo voy a fracasar? ¿Cómo no voy a poder? Dios está conmigo. Y cuando usted llegue al cielo, allá Dios lo va a sentar. Bueno, ¿usted qué hizo con lo que yo le di? Ay, ¿usted me había dado algo? ¿No se dio cuenta? Está como el que un día se murió y llegó al cielo, ¿no? Entonces encontró un ángel ahí y le dio la bienvenida. Hola, bienvenido al cielo. Ven, te voy a hacer un tour por todo el cielo. Entonces lo llevó por unos caminos hermosos, unas casas grandísimas, unas bodegas. Entonces el hombre se inquietó y dijo: ¿y esas bodegas qué son? Ah, camine, lo llevo. Estas bodegas son regalos de Dios para sus hijos. ¿Cómo así? Sí, allí están todos los dones, todo lo que Dios ha entregado a su pueblo. Y entonces el hombre se sorprendió porque vio allí su nombre, Pedrito Pérez. Y ese Pedrito, ese sos vos, porque el ángel era caleño. Ese sos vos, ve. Y le dijo: todos esos dones Dios te los entregó a ti. Yo tenía todo eso. Por eso en la parábola Jesús le dice a ese que no usó el don sino que lo escondió, le dijo: siervo inútil. Tremenda palabra, ¿no? No lo dice el pastor, sino la Biblia. Siervo inútil. Y lo poco que tiene, quítenselo. No fuiste instrumento útil allá en la tierra. Hermano, en el cielo usted y yo vamos a valer. ¿Sabe por qué? Por la obra de Cristo, pero también por lo que hagamos por Él aquí en la tierra. No se deje opacar, porque el enemigo quiere opacarnos. El enemigo usa personas para hacerte bullying,
para decirte que tú no puedes, que tú eres un fracasado. Mira el error de ayer, mira ese fracaso. Lo intentaste y no pudiste. Pero algo que necesitamos entender es que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora Dios sigue creyendo en ti. ¡Ja! Dios sigue creyendo en ti. A pesar del concepto de la gente, a pesar de las circunstancias, Dios sigue creyendo en ti. Es que ya estoy muy viejito, es que yo soy muy niño, es que no tengo plata, es que no puedo, es que estoy tartamudo. Pues precisamente a esa es la gente que Dios usa. ¿Sabe por qué Dios usa a la gente así? Porque Dios quiere que la gente no se robe su gloria, sino que cuando Dios los use, los empodere y los levante, ellos reconozcan que fue la gracia de Dios derramada sobre sus vidas. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, ¿qué usa el diablo para quitar tu capacidad? ¿Qué usa el diablo para mermarte, para reducirte, para volverte como el siervo inútil que no hizo nada? Precisamente los temores. La palabra que se menciona en la parábola, tuve miedo. El miedo es parte de una emoción. Pero como decía alguien, así tenga usted miedo, hágalo con miedo. No permita que los temores roben su capacidad. Otra cosa es el pecado, porque el pecado nos lleva a una condición de culpabilidad. ¿Cuántos jóvenes llenos de capacidades no están reducidos a nada a causa del pecado? Hombres, mujeres. Y el diablo los ha logrado esclavizar, y dentro de ellos hay un llamado, un propósito, equipamiento, y ahí están postrados. Es tremendo cómo el diablo logra postrar a la gente a causa del pecado. Otra cosa es cuando el diablo viene a afectar tu valor, tu autoestima. Entonces nos creemos como inferiores. Ay, no, eso no es para mí. Haré de ti una nación grande. Ay, no, eso no es para mí. Te bendeciré. Ay, no. Te pondré como pastor a las naciones. Ay, no. Te voy a levantar. No. Vas a mentorear. No. Te voy a poner en una posición de liderazgo en el mundo. Ay, no. Nos asustamos. Cierto que no es justo que Dios, si te quiere dar algo, tú digas, ay, no. Eso no es para mí, por nuestra incredulidad. No, digámosle al Señor, Señor, yo quiero ser útil y voy a explotar mis dones y capacidades. Muchas veces el diablo también logra impedirnos avanzar porque él nos esclaviza a un trabajo. Hay gente que vive para trabajar. Y sin darse cuenta se vuelven como autómatas, como robots. Ya están programados. Yo conocí una persona así, y hay muchos. Salía a las 6 de la mañana, cogía un bus, se trasladaba a un lugar, llegaba ya a las 8, después a las 8 de la noche, 7 de la noche salía otro bus, su casa, a dormir al otro día, domingo, sábado, otro día. Viven para trabajar y no son útiles en el reino. No, hermano, a libertad nos llamó el Señor. Y por supuesto, hay que trabajar. Como en estos días vi una frase hasta chistosa y decía, te traigo la palabra que necesitas, el rema que necesitas. Hoy te voy a profetizar la llave para la prosperidad.
trabaja. Así decía la frase. Hay que trabajar. Pero no podemos estar esclavos de un trabajo, donde el trabajo condiciona lo que Dios me llamó a hacer. Y allí es donde tengo que poner mi vida en orden. Porque qué tal que Dios se te aparezca y te llame a algo, no tengo tiempo. Imagínese Dios apareciéndosele a David. David, te voy a poner como rey de esta nación. Ay, no tengo tiempo. José, te voy a promover. No tengo tiempo. No, hermano, vivamos para Dios. Creámosle a Dios. Él es nuestro Padre celestial y Dios nos ayudará a sacar las cosas adelante. Dice en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 9. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. ¿Cuántos queremos ver a una Cali transformada? ¿Sabe cuándo vamos a ver transformación social? Cuando usted y yo salgamos a hacer lo que Dios nos llama a hacer. La sal no sirve de nada en el salero. El bombillo no sirve de nada encerrado en un closet. Cada uno estamos llamados a una asignación. Y esta es la palabra que Dios ha traído para este tiempo. Cada uno tenemos una asignación, cada uno tenemos dones, cada uno tenemos equipamiento y cada uno tenemos el respaldo de Dios. No se trata de tener el espíritu mesiánico, ay, yo voy a salvar el mundo, no. Pero quizás tú sí estás llamado a cambiar el mundo de alguien, a llevar esperanza a alguien, a ayudar a alguien. Que nosotros como comunidad cristiana, hermandad, nos ayudemos el uno al otro. Que si usted ve sufriendo, pasando hambre a su compañero, a su hermano, no se trata de usted llamar a la iglesia, vea, pastor, usted ya sabe de la necesidad de este hermanito para que le den. Sino que usted se meta su manito al bolsillo y usted diga, voy a dar. Entre todos, aportar, ayudar. ¿Qué pasa si entre todos nos ayudamos? ¿Qué pasa si dejamos las envidias, los celos, los rencores, las críticas, la murmuración, el chisme? Y comenzamos más bien a dar la mano. Comenzamos más bien a ayudar. En vez de criticar al impío, pidámosle sabiduría a Dios para hacer luz, para ayudar, para orar. Que Dios nos dé la sabiduría y que podamos salir del anonimato, porque muchas veces estamos en una oficina y nadie sabe que somos cristianos. Más bien que se enteren que tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios en esa oficina, y que cuando alguien está enfermo, oprimido, endemoniado, dice, uy, voy a ir a decirle a Carlitos que ore por mí, porque yo sé que él tiene a Dios. Hay un mundo que está sufriendo. Hay un mundo sin Dios que está vacío, y Dios te ha dado a ti los dones necesarios para que le sirvas en el lugar donde tú estás. ¿Sabes por qué Dios retiene muchas bendiciones?
por la mentalidad egoísta que muchos tienen. Cuando tú comiences a servir a otros, Dios se ocupará de tus cosas. Cuando tú des, Él te da. Tú das, Él te da. Tú das, Él te da. Por eso servirle a Dios es un privilegio. Porque cuando yo me ocupo de sus cosas, Él se ocupa de mis cosas. No he visto a un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, dice la palabra. Dice la Biblia, ustedes no reciben nada porque sus peticiones son egoístas, ambiciosas. Pero dígale al Señor, Señor, bendíceme para hacer bendición. Dame para yo dar. Dios no tiene problema con darte dinero. El problema es que el dinero quite la posición que Dios debería tener en tu corazón. Pero cuando el dinero te bendiga y te atraiga más a Dios y sea útil para su reino, Dios abrirá las ventanas de los cielos y te dará, y te dará, y te dará, y te dará, y te dará. ¿Por qué? Porque tú eres un instrumento de Dios en la tierra. Dios le dijo a los reyes: no acumulen riquezas. Las riquezas no son para acumularse. Las riquezas son para bendecir a otros. Y quiero entrar a un tercer aspecto. Dios le dará más al que use mejor sus talentos. Mire, en la parábola, el que tenía 5 y produjo 5 más, tenía 10. Dios dice: wow, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Mateo 25:26. Dice la palabra: respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, al que no produjo. Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. A ese que no produjo, verso 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, al que produjo fruto, al que dio resultados, a ese le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y ahí en el versículo 25, capítulo 25, verso 21, a ese que dio fruto y resultado, dice la palabra: y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿De quién son los ascensos? ¿De quién es la promoción? ¿Quién es el que abre puertas? ¿Quién es el que nos lleva a cosas mejores? ¿Quién es el que da más? ¿Sabe cuándo? Cuando damos fruto en lo poco, y en lo poco somos productivos y le demostramos al Señor: Señor, lo que me mandaste a hacer lo hice con fidelidad. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.